Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy no vamos a hablar, no os voy a dar aquí pues una explicación por mi parte sobre algún tema de actualidad, sino que vamos a abordar temas de actualidad y de pensamiento con un maestro, con un profesor, en una entrevista con el profesor Carlos Rodríguez Brown, aprovechando la publicación de su último libro. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Bueno, hoy tenemos el inmenso placer de contar con un maestro de maestros, profesor, economista, catedrático de Economía, de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, articulista, un gran divulgador y un analista radiofónico, pues avezado. Contamos con el placer, no es la primera vez, en este caso es la segunda vez que contamos con su presencia, con el profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Pues yo encantado con esta presentación que has hecho, tan objetiva, tan imparcial. Sí, sí. Me gusta mucho. Se nota Sí, que sí. uno tiene sus debilidades, Bueno, profesor, ¿cuál es el gancho, la ocasión por la cual quería contar con usted? Pues básicamente porque presenta nuevo libro. Usted, aparte de articulista, escribe artículos en numerosos medios de comunicación, en prensa escrita, también cuenta con un podcast, con un canal de YouTube donde difunde vídeos y desde luego contamos con su presencia en radio desde hace muchísimos años, pero es que además también es un avezado escritor de libros de divulgación de economía y en este caso pues acaba de publicarse Panfletos Liberales 6, publicado por la editorial Gaveta, que no es un manual de economía ni un tratado académico, sino que es una colección de artículos, piezas breves, incisivas, llenas de ironía, sobre política, economía, historia y cultura. Ya van 6, profesor. Qué notable, ¿no es cierto? Cuando publiqué el primero hace 1000 años pensé, este va a ser el último. Pues no, gracias a Dios y gracias a mis editores, en este caso, pues nuestro amigo Antonio Salazar y su editorial Gaveta Ediciones. Así que estoy muy contento. Acaba de publicarse este nuevo libro, Panfletos Liberales. Lo tenéis disponible en Amazon. Colgaremos un enlace en la descripción del vídeo para que tengáis acceso. Profesor, usted lleva dando la batalla a las ideas en favor de la libertad desde hace muchos años, por tierra, mar y aire, en donde tiene ocasión en el aula, como profesor, en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, y además en contra normalmente de la opinión mayoritaria, que durante este tiempo ha sido precisamente el consenso socialdemócrata, el discurso políticamente correcto. ¿Por qué, profesor, el socialismo, el wokismo, la socialdemocracia ha dominado el debate en estos últimos 40 años? Bueno, yo diría en estos últimos 4000 años. O sea, si nos ponemos, pensemos, por ejemplo, en una de las tonterías que reviso en el libro, ¿no? Que es la pasión por controlar los precios, ¿no? Claro, esta pasión que es casi transversal, porque la izquierda y la derecha la comparten, pues hay un famoso libro que se titula así, 4000 años de controles de precios, porque empezaron, yo pensé que había empezado el emperador Diocleciano, pero no, es anterior, con los sumerios empezó esto. Y entonces dices, ¿y esto por qué perdura? Perdura porque es atractivo. Es decir, el antiliberalismo es atractivo, apela al sentido común. Por ejemplo, ¿están caros los precios de los alquileres? Controlémoslos. Pero esto es de puro sentido común. El percibir que esto en realidad toca teclas de un mecanismo complejo que es el orden social y que por lo tanto puede tener consecuencias no previstas y no deseadas y muy nocivas, pues para eso hay que sentarse a pensar y tener la modestia de reconocer que no entendemos toda la sociedad y que igual, si tú controlas el precio de una cosa, esa cosa desaparece. Desde los sumerios hasta Pedro Sánchez. O sea que es complicado, como digo, porque no es de sentido común. Pero en fin, hay que batallar, ¿no?
Es cierto que es como contraintuitivo, porque claro, si la solución, o sea, si el problema es que los precios suben, pues el gobierno dice, pues Bueno, bájense, la fijas, ya está, bájense por y ya ley. está, y tan sencillo como eso. Pero curiosamente, claro, el socialismo ha demostrado por activa y por pasiva que allí donde se ha aplicado ha fracasado siempre y en todo lugar. Y ahí está la caída del muro de Berlín, y sin embargo parece que no aprendemos, profesor. Pues fíjate, hay algo que tiene, me parece interés hablando de este asunto. Estaba leyendo un libro que se llama La huella de Mario Vargas Llosa. Regalaron en Chile, que estuve hace poco, mi amigo Leonidas Montes. Y ahí Vargas Llosa en una entrevista habla de este problema, ¿no? Del capitalismo y el socialismo. Y dijo, lo que pasa es que el socialismo tiene mística. Y el capitalismo jamás ha tenido mística y yo creo que tampoco puede tenerla. El capitalismo, el mercado, el liberalismo, que es esta cosa modesta, hay que dejar a la gente en paz, no sabemos cómo organizar la sociedad. Esto pues no tiene mucha chicha, ¿no? Lo que tiene chicha es organicemos, esto para aquí, precio controlado, salario controlado, no sé qué tal, organicemos toda la economía. Pues eso tiene mucha mística, ayudado, claro está, por la clave del socialismo, que es que siempre pone el énfasis en sus objetivos, Y no en sus resultados. ahí Como tú está. dices, los resultados son catastróficos, sanguinarios, brutales. Pero, ¿y el objetivo? La felicidad, la prosperidad, la justicia, todos son objetivos estupendos. Entonces tiene que cogerse de aquí, del hombre, y decir, baje usted a tierra y mire el desastre que ha provocado. Me hace mucha gracia cuando, bueno, pues en los debates, etcétera, se le echan cara a los socialistas, oiga, que nunca ha funcionado. Y una de las excusas que ponen encima de la mesa, las más recurrentes, es que eso no era verdadero socialismo. Sí, O no se aplicó bien. sí, sí, esto es bien interesante. Quizá podemos tomar digamos, el desastre más extremo del socialismo son los muertos. Claro que hablamos con cierta ligereza de eso, ¿no? Pero en fin, el balance del comunismo son como 100 millones de trabajadores que fueron asesinados. La mayor parte de ellos, un porcentaje muy alto de hambre. Entonces dicen este argumento. Dicen, no, eso no fue comunismo. Y digo, ¿cómo? Sí, ¿cómo que no fue comunismo? Sí, ¿qué cosa es el socialismo? O sea, en dos palabras, ¿qué es? Contra la propiedad privada y contra los contratos voluntarios de las personas. Eso es el socialismo. Bueno, pues eso es lo que aplicaron en todos los países. Cuanto más lo aplicaron, más catastrófico fue. Pero lo que nunca se puede decir es que eso no fue comunismo. Y lo último que te cuento sobre esto, que es maravilloso, es un líder comunista muy destacado que se llama, no ha muerto, Gaspar Llamazares, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues un día, enfrentado ante, en fin, la incuestionable criminalidad del comunismo, dio una respuesta muy sencilla. Dijo, si un comunista es un asesino, entonces no es comunista. Digo, pero es que ¿cómo no se dio cuenta de que hay una trampa en ese razonamiento? Pues va por ahí, por lo que tú dices. Otra vez, es curioso esto también, como la habilidad que tiene normalmente la izquierda en utilizar el lenguaje. Usted lo aborda también en su libro, la importancia del lenguaje, la batalla de las ideas. Porque el comunismo, sobre el nombre, es decir, se hace llamar República Democrática. Las repúblicas democráticas. Y hablan de democracia cuando es todo lo contrario. La democracia popular. Es curioso cómo tergiversan por completo el sentido y el significado del lenguaje. Por completa, pues vamos, el caso de la democracia es espectacular. Bueno, cuando había dos Alemanias, una era democrática y la otra no, la que no era democrática se llamaba democrática. O sea, para que veas el abuso. Efectivamente, tienen un abuso de las palabras es un abuso al que hay que hacer frente porque es muy importante. El tema de la batalla de las ideas, profesor, es fundamental. Estamos hablando de bueno, los experimentos totalitarios que, por desgracia, bueno, pues han supuesto un auténtico desastre desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, más de 100 millones de muertos, miseria. Curiosamente, ese tipo de movimientos siempre han sido liderados por grandes intelectuales y, además, pertenecientes a la élite cultural, a la élite económica, muchos de ellos burgueses o hijos de burgueses, mantenidos por capitalistas, Marx Ujú. y Engels, el propio Lenin, propio Fidel Castro, que era hijo de un gran terrateniente cubano, El y Che sin, Guevara. el Che Guevara.
y sin embargo en contra de lo que ellos dicen defender, a los que ellos dicen defender, que es el pueblo, los campesinos, los obreros. De hecho, los primeros que se revolvieron contra la revolución comunista en Rusia fueron los campesinos, cuando les expropiaron las tierras, les quitaron las cosechas y, bueno, pues los comunistas le declararon la guerra al campesinado, a los obreros. Eso habla muy bien de la clase trabajadora, desde luego que jamás se ha dejado seducir por este cuento del socialismo. Sin embargo, como bien dices tú, captura necesariamente a los intelectuales. Y por eso todos los líderes, pues como decías tú, son burgueses, intelectuales, profesores. Bueno, en mi gremio un montón, en el periodismo, en nuestro gremio también compartimos tú y yo, pues hay muchísimos de eso. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que captura a los intelectuales? Ahí te voy a contar una anécdota. En los años 80 tuve la oportunidad de conocer y de entrevistar a Hayek. Y le entrevisté en el año 86, hace 40 años ya. Estaba escribiendo el que iba a ser su último libro. Y entonces me contó que tenía el libro escrito. Es un libro sobre los errores del socialismo. Lo tenía escrito. Y no daba con el título. O sea, ¿qué título le pongo? ¿Cómo hago para resumir el socialismo? Y al final me dijo, arrogancia. Arrogancia, la fatal arrogancia. Esa idea es una idea muy profunda y muy buena. ¿Por qué? Porque el intelectual propende a la arrogancia. Propende a decir, bueno, si yo soy tan listo, obviamente tengo que organizar la sociedad. No voy a dejar que estos desgraciados se organicen como quieran, libremente, con su propiedad y sus contratos. No, 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 no. Yo que sé, dice el intelectual, yo lo voy a organizar. O sea que efectivamente tienen esa fatal arrogancia que dice Hayek y por eso el socialismo les parece pues fascinante, claro. Además, me da la sensación de que, claro, el socialismo se sustenta sobre un pecado capital, que es la envidia, y también hay mucho de envidia en esto del intelectualismo. Llevan muy mal algunos intelectuales de izquierdas el hecho de que sí, ellos son tremendamente inteligentes, tremendamente cultos, y parece que les fastidia enormemente que el maldito, el perverso empresario, el comerciante, gane muchísimo más dinero que ellos, a pesar de ser muchas veces gente que no tiene estudios. Amancio Ortega no tiene estudios, No, y claro, sin no. embargo es el mayor empresario que ha tenido la historia de este país. Pues fíjate, ahora vamos a darle un poco la vuelta a esta conversación y tener un giro más optimista. No vayamos a caer en la propensión lúgubre que muchas veces tenemos los liberales. Esto que dices del empresario efectivamente es así. Tiene el socialismo una especie de odio instintivo hacia los trabajadores en general, pero sobre todo a los empresarios. Y qué decirte de Amancio Ortega, que empezó a trabajar a los 14 años, a los 14, ¿eh? Su primera mujer con la cual hicieron el imperio de Zara, que se llama Rosalía, empezó a trabajar a los 12 años de costurera. Claro, tú ves los caraduras estos que se meten. Bien, eso dirías, qué catástrofe, ¿no? Pues no tan catástrofe, porque lo que está pasando en las últimas décadas es que ha habido un aprecio creciente hacia los empresarios. Y esto yo creo que es una señal extraordinaria, porque mientras desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin se bombardea al ciudadano con la imagen negativa del empresario, cuando el empresario elige, por ejemplo, a la hora de votar, pues cada vez va rechazando más a los partidos que son más enemigos a los empresarios. Entonces, te adelanto, una de mi ley político-empresarial dice lo siguiente. La mejor manera de saber que un partido político va a tener menos apoyo en España o incluso va a desaparecer es que se meta con Amancio Ortega. Mira Podemos, oye, Podemos tenía 60 diputados, 70. Puso como enemigo a Amancio Ortega y ya al borde de la desaparición. Y lo último que han hecho ahora, el último enemigo que han cogido, ¿sabes quién es? Juan Roch. Es cierto. Y Podemos está, Juan Roch, que es tan malvado. Yo dije, vas a ver en las elecciones, vas a ver cuando las trabajadoras puedan decidir su voto a quién se lo dan. No a ti, que estás en contra de Juan Roch. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos días, ha habido una crítica feroz, una vez más, por parte de Podemos a Mercadona, a su dueño, a su fundador, a Juan Roch, y se preguntan, en este debate que tuvo lugar entre Irene Montero y Gabriel Rufián en Barcelona, donde hablaron de la necesidad de refundar la extrema izquierda en España, y hablaban de que, claro, que no se explicaban cómo los trabajadores de Mercadona aplaudían a Juan Roch y no les votaban a ellos. Hombre, pero los trabajadores es que se están
están deseando muchos trabajadores dentro del sector de la distribución. En la mejor empresa en la que puedes trabajar Pues es claro, Mercadona. y donde pagan los salarios más altos y las mejores condiciones. Claro, esto les desconcierta y entonces desatan su odio contra los empresarios y contra Juan Roche en particular. Les va a ir mal, vas a ver. Profesor, en el libro aborda distintos ámbitos. Aborda el tema de la cultura, la importancia de la cultura, la importancia de la economía, España, Europa, América. En el ámbito de la cultura me parece especialmente relevante porque en el libro señala algunas referencias liberal-libertarias destacadas en el mundo del cine, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que refleja a la perfección la amenaza del poder absoluto en un solo hombre o entidad. ¿Qué lecciones podemos sacar del Señor de los Anillos o de la Guerra de las Galaxias? Que para mí, yo soy muy cinéfilo, profesor. A mí me encantan esas películas, pero hay un mensaje de fondo que es ciertamente importante, porque en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, los que combaten al Imperio son los rebeldes. Y además por una cuestión de un problema comercial Comercial, que claro. no les impiden comerciar libremente con otros planetas y se rebelan contra el Imperio. Y en El Señor de los Anillos pasa algo parecido, es curioso, ¿verdad? Pues sí, lo de la cultura tiene interés, tiene interés. Al menos, digo, hay dos cosas que se pueden decir ahí. Uno es que también se nos transmite la idea de que la cultura es una cosa que está en bloque en favor de la izquierda. Sí, es conocible. El mundo de la cultura es como si todos fueran de izquierda necesariamente, y si no eres de izquierda, pues entonces eres una cosa rara, un poco marginado, un poco no sé qué, ¿no? Y yo creo que hay que rebuscar, porque si tú rebuscas vas a encontrar que esto no es cierto. Es decir, es verdad que hay una mayoría, digamos, de escritores, periodistas, profesores, intelectuales, actores, actrices, que son antiliberales y políticamente correctos, pero no son todos, ¿eh? No son todos. Y tú puedes encontrar en el mundo de la cultura, y me ocupo de rebuscarlo en mi libro para destacarlo, para subrayarlo, grandes personajes del mundo de la cultura que captan el liberalismo a la perfección. Te pongo nada más que dos ejemplos. Uno lo has puesto tú. El Señor de los Anillos. Es tan clara la visión negativa del poder. Es que lo que no quiere es el anillo, es lo malo, ¿no? One ring to rule them all, ¿no? Un anillo para gobernar sobre todo. Y está claro que es el mal. Y el héroe, Frodo, pues no es casualidad que dice el nombre, ¿no? Frodo, tiene que cuidarlo, pero tampoco lo quiere porque sabe que es un peligro, ¿no? Y voy a dar un salto a una cosa muy reciente, que es una película que se llama El Señor Jones. Mr. Jones. Es una película, nada, 4 años, 5, sobre un periodista, fantástico ese, que en el año 33 va a Rusia y le llama la atención una cosa, y es que el régimen de Stalin prohibía ir a Ucrania. Entonces, claro, un periodista de raza, ¿qué hace cuando le prohíben ir a un sitio? Va al sitio. Consigue ir y entonces ve lo que estaban haciendo los comunistas, la realidad. Estaban expropiando, siempre contra la propiedad privada, los fértiles campos de Ucrania para alimentar al resto de Rusia. Estaban provocando el hambre allí en Ucrania. Hambre atroz, canibalismo, cientos de miles de muertos, una cosa terrorífica. Lo ve, vuelve a Moscú, de donde había partido, y consigue salir de Rusia. Bueno, llega a Inglaterra, era un hombre de origen galés, y se encuentra con que nadie quiere publicar esa historia. Y digo, caray, qué cosa más. No solamente nadie quiere publicarla, sino que específicamente lo atacan. Un editor decidió publicar su historia. Randolph Hearst. Tela de personaje. Y gracias a Hearst se consiguió saber esta historia. ¿Y cuál es la contrapartida de esto? El corresponsal del New York Times en Moscú, Walter Duranty, premio Pulitzer, ¿eh? ¿Tú te crees que el New York Times es progre ahora? No, fue progre siempre. Y Duranty se ocupó de atacar a Jones, a decir que era mentira, que todo era mentira. Impresionante el contraste entre los dos. Bueno, pues todo el mundo sabe la historia del New York Times, no sé, pero nadie conocía a este señor. Y nadie sabe, o pocos saben, la historia de que el New York Times, con Walter Duranty a la cabeza,
apoyó a Stalin. Le pareció que el ideal del socialismo, el objetivo era tan bueno que valía la pena mentir para ocultar su fracaso. ¿Qué tal? Tela, tela. Lo de Ucrania que fue tremendo, fue una hambruna provocada Totalmente. específicamente. Adrede. Adrede, millones y millones de Es una muertos. cosa impresionante. Normal que los ucranianos odien. Hombre, Odien a los lo rusos. mínimo que pueden hacer. Odien a los rusos. Por cierto, me recuerda mucho, ¿qué le parece? Porque a mí me pareció un espectáculo esperpéntico, el de la flotilla, una vez más, de intelectuales, de niños de papá, hijos de papá, todos ellos muy pijos, algunos millonarios, que han ido a Cuba. Han ido sí. a Cuba a reflejar lo bueno que es el comunismo, haciéndose fotos con los niños que pasan hambre en las calles de Cuba, con una Cuba que parece que ha pasado un huracán por La Habana, y no es un huracán, es el comunismo desde hace más de 50 años. Interesantísimo eso. Es el último ejemplo de esta especie de gran espejismo en donde se aferran a una bandera, ¿no? En este caso, ¿cuál es la bandera? Estados Unidos es el malo, el bloqueo es el malo. Entonces, por culpa del bloqueo, resulta que ahora tenemos hambre, no hay medicina, no hay luz. Claro, es que llevan muchos años con esto. Entonces, una opción es desesperarse. Y la otra es tener un poquitito de optimismo, digo, para que no tengamos la jornada lúgubre, llamas. ¿Qué es el optimismo? Y que cada vez hay más gente que se está dando cuenta, por utilizar el símil de la energía eléctrica, lo que se está pagando en Cuba, llamas, no es la luz, es el socialismo, eso es lo que se está acabando. Y entonces, mi sensación es que cada vez, quizá con una lentitud exasperante, te lo admito, pero cada vez hay más personas que se dan cuenta de esto. Y entonces cuando dicen, no, la culpa de Estados Unidos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿No será la culpa de un régimen que lleva desde 1959 contra la propiedad, contra los contratos, aplicando el socialismo y teniendo, por tanto, un resultado que es una calamidad? Pues igual hay más comprensión ahora que antes. También una de las cosas que me llama la atención del ámbito de la cultura, y yo creo que cada vez más gente es consciente de ello, es de la hipocresía de muchos de estos artistas o intelectuales que, digamos que, bueno, defienden de forma cerrada las ideas del socialismo, las ideas del comunismo, pero sin embargo luego disfrutan abiertamente de las ventajas del capitalismo, porque estos mismos que defienden el comunismo no se van a Cuba precisamente a vivir bajo el régimen castrista, sino que lo hacen desde Estados Unidos, desde Europa, desde economías capitalistas. Y además, muchos de ellos son millonarios y, curiosamente, solicitan o defienden las rebajas de impuestos para, por ejemplo, el ámbito del cine. No, es bueno bajar el IVA, es bueno reducir los impuestos, pero solo si se les aplica a ellos. Esto es ejemplo de hipocresía. Yo creo que también la gente empieza a darse cuenta de que, oiga, ¿usted qué me está vendiendo? ¿No? Eso es, se dan cuenta y después nosotros, los que estamos a favor de la libertad de las mujeres y los hombres, podemos ahí sacarle punta a ese argumento. Digamos, si alguien te dice, no, hay que bajar el IVA al cine o a la cultura porque así se reanima la actividad. Hay que decirles, pues sí, claro. ¿Y por qué piensas tú que pasa algo distinto en todo lo demás? O sea, ¿por qué piensas que hay que bajarte los impuestos a ti para que aumente tu actividad y no al señor o a la señora de la esquina o la señora de aquí que hace otra cosa, ¿no? O sea que se puede sacarle punta a este argumento y combatirlo. ¿Deberían eliminarse, profesor, las subvenciones y las ayudas al cine español? En los últimos días, un actor muy conocido, Fernando Tejero, en una entrevista con Jordi Évole, ambos millonarios, ambos de izquierdas, defendían esa entrevista que acaba de ser publicada, que él tenía miedo, a que le dejasen de contratar si había cambio de gobierno, porque claro, buena parte del cine vive de las subvenciones y de las ayudas públicas, pero sin embargo tenemos un ejemplo reciente, Torrente Presidente, Santiago Segura, que está facturando una barbaridad, más de 20 millones de euros en las últimas semanas, pero ofreciendo una película que le gusta a la gente, curiosamente, ¿no? Pues sí, esa es la pura verdad y es la prueba de que por supuesto puede haber arte y cine y tal sin subvenciones. Déjame que te cuente una cosa escandalosa que hace 1000 años vino a España Peter O'Toole. Y le hicieron en esa época, sí, el actor más famoso del mundo. Entonces
le preguntaron en la entrevista dos cosas que me hicieron una gracia enorme. La primera es le preguntaron, señor O'Toole, ¿usted qué tiene de Lawrence de Arabia? Y dijo, yo no tengo nada, yo soy un actor. Dice, la primera, ya me quedé, este tío es interesante. Y a la siguiente le preguntaron, ¿está en crisis el teatro? Y dijo, sí, el teatro está en crisis, pero yo espero que algún día se acabe la politización y se acaben las subvenciones y el teatro volverá a florecer. Y yo digo, nunca más le volvieron a invitar, claro, obviamente. Es muy curioso porque además hay ejemplos. Claro, el cine español, ahora porque Torrente Presidente está batiendo todos los récords, Sí. pero el cine español es una ruina. Es Ujú. la inmensa mayoría de películas que se exponen, bueno, pues registran pérdidas, a pesar de recibir subvenciones millonarias. Sin embargo, la meca del cine internacional, que es Hollywood, que es Estados Unidos, se caracteriza por todo lo contrario. Es decir, lo que buscan es el ámbito comercial. Si bien es cierto que en los últimos años se ha dejado llevar un poco por la corriente wokista Sí, bueno, y ha caído en sí. esa desgracia, ¿no? Pero curiosamente las industrias florecientes que triunfan no necesitan subvenciones. Otro ejemplo curioso, que es también digno de estudio, el tema de la agricultura y la ganadería en Nueva Zelanda, que estaba tremendamente subvencionada. Se eliminaron todas las subvenciones, a diferencia de lo que sucede en Europa con las políticas política agrícola común, las subvenciones al campo, y se ha convertido en una de las grandes industrias, de las más rentables, de las más fructíferas. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que subvencionar, ayudar a las empresas o a un determinado sector, a determinados empresarios, incluso a trabajadores o personas, o a países como las ayudas al tercer mundo, jamás logran el objetivo pretendido. Jamás logran el objetivo pretendido, no son en absoluto necesarias. Esta idea de que como el Estado está, entonces es necesario, mira, no. Te voy a poner dos ejemplos del mundo de la cultura en el caso anglosajón. Uno es Shakespeare. Shakespeare era un empresario teatral. Shakespeare montó un teatro. Cabían 2.000 personas. La mayor parte eran entradas de pie. La entrada costaba un penique. Más o menos era el precio de una loaf of bread, ¿no? una hogaza de pan. Oye, llenaba el teatro y ganó mucho dinero con unas obras que son consideradas ahora una cosa de élite, nadie puede entender. ¿Por qué nadie puede entender? Oye, los ingleses hace 400 años no eran demasiado sofisticados, creo yo, y les encantaba Shakespeare, ¿no? El otro es Charles Dickens. Dickens fue un hombre muy rico en sus libros, vendió muchísimos libros. ¿Y cómo hacía para venderlos? Pues inventó o explotó una cosa que ahora sí es muy habitual, que es hacer series. Entonces los publicaba por entregas y la gente decía, yo quiero saber qué le pasa a Oliver Twist. Entonces, a ver la próxima. En otras palabras, deja a la gente en paz. Y a la gente le interesa la cultura, porque le interesa la cultura, y a los propios oferentes, suministradores de cultura, en un contexto de libertad, les va a interesar dar productos de buena calidad que la gente quiera comprar. ¿Qué problema hay? Precisamente por eso también me gustaría abordar el tema de la ayuda al desarrollo. Nos gastamos, la Agencia Española de Ayuda al Desarrollo distribuye cerca de 4.500 millones de euros cada año en subvenciones de todo tipo a gobiernos, a ONGs de países pobres. Pero curiosamente, llevamos 200 años de capitalismo, profesor, la población se ha multiplicado por 10, la pobreza extrema, vivir con menos de $2, el equivalente a menos de $2 al día, ha bajado de forma drástica del 95% de la población mundial en el año 1800 al 8% en la actualidad y cayendo. Pero, sin embargo, sigue habiendo bolsas de pobreza concentradas en algunas partes del mundo, especialmente África, la África subsahariana, Hispanoamérica, Asia ya menos. Curiosamente, las zonas del mundo que reciben más ayuda al desarrollo. ¿La ayuda al desarrollo es una garantía de que la pobreza se perpetúe? Pues tiene ese riesgo, desde luego, tiene ese riesgo. Es interesante porque en el caso de la ayuda al desarrollo tenemos los economistas algunas voces, estoy pensando en Peter Bauer, por ejemplo, el famoso economista inglés, que ya desde el principio aplicó este razonamiento que estás aplicando tú y se dio cuenta de que esto era una trampa. E incluso definió la ayuda al desarrollo de una manera muy brillante. Dijo, es darles el dinero de los
pobres de los países ricos a los gobernantes ricos de los países pobres. Se podía haber añadido algo más, que todas estas, la cuestión de las subvenciones, lo que genera es un caldo de cultivo para la corrupción. Y por supuesto el amiguismo, el enchufismo. ¿Tú nunca ves que en todos estos casos de corrupción siempre está el poder político de por medio? Las influencias, no sé qué, me apoyas esto y lo otro, el poder. Siempre está metido ahí el poder. Ese efecto, digamos, corruptor existe en todos los campos, en la agricultura, en la cultura, en lo que tú quieras. Profesor, en el libro también aborda una parte, un capítulo dedicado a economistas, a economía. ¿Cómo ve la economía española? Pues la economía española está pues, bien a muy corto plazo. Yo creo que está cogida con alfileres y por lo tanto está regular o mal a medio plazo. Y supongo que estará bien a largo plazo, porque a largo plazo, justo al revés de lo que decía Keynes, tiene esa frase tan inmoral Keynes, ¿no? Dijo, in the long run we are all dead, ¿no? A largo plazo todos estamos muertos. Pues no es así. A largo plazo las economías crecen muy a menudo, no sé si te suena esto, a pesar del gobierno. A pesar muy del a gobierno. menudo a pesar del gobierno. ¿De qué me sonarás? Pero lo cierto es que los países crecen. España ha crecido muy considerablemente en las últimas décadas y esperemos con tal de que los gobiernos no fastidien mucho, pues que la cosa pueda seguir adelante. A corto plazo, como te digo, todo está bien, a corto, pero está prendido con alfileres, vamos, te ves enseguida los problemas de desequilibrio de la hacienda pública, en fin, los impuestos, en fin, todas las cosas que tú sabes perfectamente, eso eventualmente nos va a llevar a una crisis seguramente a medio plazo. Y esto es lo que hay. La economía internacional también está viviendo momentos complicados, especialmente tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán por el precio del petróleo. Ahora mismo el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo mundial y buena parte del gas internacional, está absolutamente bloqueado, no puede pasar ningún barco. El precio del petróleo está por encima de los $100. No sé cómo usted lo percibe, profesor. Me recuerda un poco a la crisis del petróleo de los años 70 y eso tuvo consecuencias importantes a nivel de inflación, a nivel de crecimiento económico. ¿Estamos en un escenario similar? Esperemos que no, porque la verdad es que esas crisis fueron realmente durísimas y duraron muchísimo tiempo para una economía que era bastante ineficiente en términos de consumo energético, ¿no? Ahora estamos en otro contexto, creo yo. Aunque nunca hay que descartar la posibilidad que tienen los políticos de empeorar las cosas y de arruinarlas definitivamente. Tengo ahí, hablando de esto, de economía mundial, una reflexión para hacer. Y hay algo que está pasando en los países desarrollados. Europa y en Estados Unidos es muy claro. Y es que se supone, el caso europeo es muy nítido, ¿no? Se supone que esto es el paraíso, es el gran modelo, estados grandes, impuestos altos, y todo va bien, ¿no? Y sin embargo, si tú ves las declaraciones de los grandes líderes europeos en los últimos 2, 3, 4 años, cada vez son más lúgubres, ¿no? Emmanuel Macron, ¿no? Dijo Merz el alemán, Starmer el británico, todos nos están diciendo que hay algo que va mal. Y cuando tú rascas un poco, ese algo que va mal es el estado del bienestar, con ese nombre tan bonito, y que dice, ya no nos lo podemos permitir, dicen los políticos. Exactamente no creo que es eso lo que pasa. Lo que pasa es que para permitírnoslo, lo que tiene que hacer el Estado es quitarle tanto dinero a la gente que la gente ya se da cuenta de la gran falacia del Estado moderno, que es, ya más no te preocupes, tú vas a tener de todo, pero lo va a pagar el rico de la esquina. Tú ya te diste cuenta que eso no es verdad, que lo vas a pagar tú. Entonces la gente empieza a reaccionar. Y esto tiene un fenómeno interesantísimo, ¿eh? ¿Qué te parecería a ti si se va extendiendo la ley política conforme a la cual el partido o el gobierno que sube los impuestos pierde las elecciones? Sería bonito, Fantástico. Sería bonito. Pues eso es lo que yo creo que se están dando cuenta. Y lo dijo muy cínicamente este político, que era holandés o luxemburgués, que dijo, sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de hacerlo. Creo que fue Juncker. Eso es Juncker. Que fue Jean-Claude Juncker. Eso. Juncker dijo, además en medio de la crisis económica, dijo, a veces es necesario mentir.
No se puede ser más cínico. No se puede ser más cínico. Lo dijo abiertamente. Profesor, habla del estado del bienestar. Tenemos un problema mayúsculo con el sistema público de pensiones que se ha convertido en la gran partida de gasto, no solo en España, en general en el mundo desarrollado. Más de 200.000 millones de euros y creciendo, una población cada vez más envejecida, 11 millones de pensionistas. Y los jóvenes, especialmente, son cada vez más conscientes de que, como bien comenta usted, les están quitando buena parte de su sueldo para pagar pensiones. Y para pagar pensiones se está abriendo una brecha intergeneracional, una guerra intergeneracional entre jubilados y gente joven, entre jubilados y trabajadores, en donde muchos jóvenes se quejan de que, oiga, es que mi abuelo o el resto de pensionistas cobran pensiones cada vez más altas, 2.500 o hasta 3.000 euros al mes, encima no tienen deudas, la inmensa mayoría de ellos tienen las casas pagadas. Y yo me quito el sombrero. Oye, se lo han claro. trabajado y muy bien que han hecho, han cotizado, han ahorrado, han invertido, por lo tanto. Pero, sin embargo, los jóvenes se ven cada vez más apartados del sistema y tienen la percepción de que los partidos políticos gobiernan más para los jubilados que para los jóvenes. Un ejemplo concreto: cuando Macron precisamente planteó una reforma del sistema público de pensiones en Francia, finalmente dio marcha atrás y apostó por subir los impuestos. Pues no hay que irse a Francia. En nuestro país ha pasado lo mismo, ¿no? Que de los muchos desastres que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es volver al sistema de pensiones aún más insostenible. O sea que efectivamente es el punto en donde quizás estén saltando las costuras de manera más dramática o más clara. Resolución de eso, complicado, pero si tú te fijas en lo que la gente hace es, en la medida que puede, ahorrar. A pesar de que es curioso eso, porque el Estado te lanza el mensaje: llamas, no te preocupes, yo te quito el dinero, pero te garantizo la vida y todo. Y resulta que la gente, pues no le cree. O sea, cuando miran lo que la gente hace en realidad, pues hay millones de personas que ahorran en planes de pensiones, sin que nadie les obligue. Es más, a partir de Mariano Rajoy, de infausto recuerdo, empezaron aquí, y Cristóbal Montoro, Dios santo, le empezaron a quitar, a rebajar los incentivos para el ahorro en la pensión, y la gente ha seguido ahorrando, planes de inversión, fondos de... Yo veo que hay cierta reacción, a pesar de que todo el contexto es muy hostil. Pero yo veo que esto tiene difícil solución porque el sistema financieramente pues no se va a sostener. Volviendo un poco al tema de la energía, también me llama la atención, profesor, que desde la Unión Europea se esté abordando la necesidad de reabrir Hormuz, porque evidentemente Europa es dependiente energéticamente del exterior, y sin embargo, aquí entramos en una cierta contradicción, porque desde Europa se prohíbe explícitamente, expresamente, explotar recursos energéticos que tenemos en Europa. Se prohíbe explotar gas, se prohíbe explotar petróleo. Se aboga por políticas energéticas de electrificación, por políticas para encarecer la energía, como el impuesto al CO2. Aquí existe una gran incongruencia. ¿Cree que Europa se ha pegado un tiro en el pie con su política energética en los últimos años? Dos cosas digo. Primero, sí, que se ha pegado el tiro en el pie. Pero la parte buena de esto es que yo creo que se está dando cuenta de que se le había pegado el tiro en el pie. Entonces, por ejemplo, esa política irresponsable de Merkel de cargarse la energía nuclear, yo creo que ahora no se haría. Y cuando se hizo, a raíz de lo de Fukushima, bueno, a la gente le pareció bien. La gente no pensó, digamos, a largo plazo que podíamos tener consecuencias muy negativas como las que tú estás contando. O sea que por un lado mal y por otro lado un poquito de esperanza. Habla usted de ahorro. Curiosamente, la inmensa mayoría de la riqueza de los españoles está invertida en ladrillo. Es nuestro principal activo patrimonial. Y ahora precisamente en España estamos sufriendo una grave crisis inmobiliaria donde el precio de la vivienda no deja de subir, el precio de los alquileres tampoco deja de subir, y desde la izquierda, profesor, tanto el PSOE como sus socios comunistas de Sumar y Podemos dicen que la solución no es construir más vivienda, sino más intervención pública.
A ver, otra vez, dos caras de esa moneda. Una cara, desde luego, es la desolación. La desolación de que no entiendan y que repitan una y otra vez, como dice la canción, siempre caigo en los mismos errores. Bueno, sí, caen en los mismos errores. Es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que yo creo que la reacción de la opinión pública y también lentamente de la opinión publicada y de los votantes está apartándose de esas soluciones aparentemente mágicas, aparentemente simples, y está rechazando estas recetas de que todo se resuelve con menos libertad. ¡Ánimo, llamas! Lo veo muy optimista, profesor, muy optimista. Pagamos más impuestos que nunca. Ujú. Sánchez ha subido 141 veces los impuestos desde el año 2018, récord de recaudación, récord de presión fiscal, 38% del Producto Interior Bruto, y sin embargo, profesor, los servicios públicos da la sensación de que cada vez funcionan peor. Listas de espera en sanidad, educación pública de calidad baja, la justicia absolutamente colapsada. Los trenes, Los trenes que no funcionan. el orgullo de España, el AVE. Pero, profesor, ¿qué pasa? Muchos españoles se preguntan, pero vamos a ver, que me quitan la mitad de lo que gano Que no- y no funciona nada. Efectivamente, los impuestos suben, como bien insiste el Instituto Juan de Mariana con su maravilloso impuestómetro, y las prioridades evidentemente son otras, redistributivas, lo de las pensiones, en fin, los socialistas quieren garantizarse un apoyo electoral. Pero la parte buena es que igual no lo consiguen, ¿eh? Bendito sea Dios. ¿No te parece? O sea, usted percibe que hay un caldo de cultivo cada vez más concienciado a Sí. nivel de votantes contra el intervencionismo estatal, contra las subidas de impuestos, contra, digamos que, el intervencionismo público en general. Yo creo que lentamente esto se está produciendo y antes no se producía. Estas cosas son muy graduales, es como los indios que ponían la oreja en el suelo a ver de dónde venían los búfalos. Pues si pones la oreja en el suelo, llamas, yo creo que vas a notar que los búfalos vienen en el sentido bueno, ahora no en el malo, creo. Estoy muy de acuerdo con usted. De hecho, creo que durante los últimos 40 años, digamos que el discurso políticamente correcto, el dominante, es el de la izquierda, el socialismo, la socialdemocracia, y me da la sensación de que estamos viviendo tiempos de cambio, en parte también al auge, a la aparición de nuevos líderes políticos que venden las ideas de la libertad, además con bastante eficacia. Un ejemplo es Javier Milei. Yo nunca... Profesor, nos conocemos desde hace muchos años, siempre decimos, ¿no? Los liberales antes cabían en un taxi, después fue un autobús, ahora es un tren un poquito más grande, pero yo nunca pensé que tuviéramos la oportunidad de ver discursos con mensajes a favor de la libertad o citar autores como Mises, como Hayek, como Rothbard, y que obtengan millones y millones de visitas en YouTube. Hay esperanza, profesor. Desde luego, hay esperanza, no solamente en mi Argentina natal, sino en el resto del mundo. En el caso de mi Argentina natal, claro, se pasaron 100 años en decadencia, y se tomaron su tiempo, digamos, los argentinos tenían un país exitoso, lo convirtieron en un país fallido con las políticas antiliberales y ahora parece que le han dado una oportunidad. Esto no quiere decir que Milei sea un gobernante perfecto, no lo es, y está cometiendo errores y a lo mejor pues sale mal. Después de todo, Argentina lleva 100 años saliendo mal, o sea que esta vez puede salir mal. Pero lo importante es lo que tú dices, y es que de pronto se ha abierto un camino, una puerta, una ventana para las ideas que defendemos los liberales, y eso, pues hay que felicitarlos, yo creo, ¿no? De hecho, ahí también se ha abierto una puerta de esperanza que no sé cuál será el futuro, pero el régimen de Cuba acaba de reconocer que está negociando con Estados Unidos. No sabemos exactamente el qué. Estados Unidos habla, especialmente su secretario de Estado, Marco Rubio, de que él quiere un cambio de régimen en la isla, y Cuba habla de, bueno, no cambio de régimen, no, pero sí están dispuestos a negociar ciertas cosas. Después de, como bien comentábamos antes, 80 años, casi, ¿no? Año 59, sí, casi Sí, sí. 60 años de comunismo en la isla. ¿Hay esperanza para Cuba? Hoy sí, hoy yo creo que hay esperanza, hay esperanza.
por cierto, también ya era hora, quiero decir, después de décadas, desde el año 59, que ha caído el muro de Berlín, quiero decir, esto es una cosa rarísima con un fracaso estrepitoso y visible. Oh, sí, sí. Yo tengo esperanzas para Cuba, y no solamente para Cuba, pero Cuba sí, sí, a pesar de la flotilla y esas cosas, sí, sí, sí. Esperemos que en nuestra vida, incluso en la mía, que va a ser más corta que la tuya, llamas, veamos la libertad en Cuba. Por cierto, hablando también de política internacional, en estos últimos días, esta misma semana, el presidente Sánchez ha estado de visita en China. Una cosa muy curiosa, cuando yo hablo de China, que me suelen hacer críticas en X, cuando yo hablo de que China, bueno, después de la Unión Soviética, se ha convertido en una economía más o menos próspera, donde se ha reducido de forma drástica la pobreza, algunos me saltan. Pues ya ves cómo funciona el comunismo. El comunismo también permite generar riqueza. Y yo me pregunto, hombre, sí, China es una dictadura comunista, pero mucha gente desconoce que la economía china, como tal, ha dado un giro de 180 grados, ha imitado el modelo de Singapur, que era un país tremendamente pobre en el siglo XX y se ha convertido en una de las economías más ricas del mundo, y que China, la economía china, es, si cabe, más capitalista que muchos de los países occidentales. No, eso yo no lo creo. Lo que sí creo es que ha habido un cambio muy importante. Te voy a contar lo que me parece lo más importante que han hecho los comunistas en China, es que dejaron de matar gente. Los comunistas cuando se ponen a matar gente son verdaderamente efectivos. Efectivos. Entonces no sé cuántos mataron, 50, 60 millones de trabajadores. Y la reforma de Deng Xiaoping y Mao fue eso. Me habría encantado estar en esa conversación. Che, Mao, dejamos de matar gente. Y dice Mao, igual sí. Dejaron de matar gente, respetaron un poquitito la propiedad y los chinos dijeron, uy, pero si estos comunistas ya no nos matan más, ¿qué hacemos? Y se pusieron a trabajar. Claro, serán chinos, no son idiotas. O sea que, y sacaron al país adelante ellos, ¿eh? Además que es una cuestión también bastante relevante la cultura china. Es una cultura de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de muchísimo inversión. ahorro, ¿eh? Muchos de ellos son emprendedores. Solo hay que ver la comunidad china que hay en España y bueno, en todo el todas mundo. Partes, En todas las partes normalmente no son trabajadores por cuenta ajena. Montan sus empresas. Eso sí. Y si falla la peluquería, te montan un bar. Si falla el mar, te montan una Ese tienda. espíritu lo tienen, claramente. O sea, es importante. Para terminar, profesor, por dar también un mensaje de esperanza. Yo soy muy optimista también a medio largo plazo, en general con España y en general con el mundo. Estamos viviendo una nueva revolución industrial y ya van muchas gracias al capitalismo. En este caso, la inteligencia artificial, que todo el mundo apunta a que va a suponer un cambio que va a multiplicar por 1000 todos los cambios que han sucedido en los últimos años gracias a la irrupción de Internet y del mundo digital. Pero como toda revolución también tiene sus detractores y también tienen sus luditas, que hablan de que la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa, puede acabar con el mundo, con la humanidad. Yo soy algo más optimista al respecto. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Está bien, Llamas, que terminemos esta amable charla con un poco de optimismo. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre ha sido una fuerza a favor de la libertad, siempre a favor del progreso y por supuesto que tuvo sus contrapartidas. El primer libro que se imprimió, naturalmente, fue la Biblia, claro. En el momento que se imprimió la Biblia, la gente dijo, no tardó 5 minutos en darse cuenta, oiga, si se puede imprimir la palabra de Dios, también se podrá imprimir basura. Exactamente, y eso fue lo que pasó. Y sin embargo la imprenta fue un gran factor de progreso. La tecnología también y la inteligencia artificial también. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a serlo y suscita los mismos temores que suscitó la máquina de vapor hace 2 siglos y medio. Optimismo, Llamas. Optimismo. Somos tremendamente optimistas. Es cierto que a corto plazo en España un poquito menos, pero todo llega y también llegarán estos nuevos cambios de libertad y de prosperidad a España. Estoy convencido de ello. Profesor Carlos Rodríguez Brown, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Enhorabuena por la publicación de su libro Panfletos Liberales 6. Recordad, editorial Gaveta. Tenéis enlace en la descripción del vídeo. Antes de despedirnos, una recomendación. Tenéis que visitar Freedom Collection. Nosotros aquí también somos comerciantes, profesor. Claro. Y tenemos una tienda donde tenemos camisetas, tazas, sudaderas. Pero bueno, hay que comprar todo. Con mensajes liberales, con mensajes a favor de la libertad. Como debe ser. Y es rentable. Además. Sin necesidad de subvenciones. Ahí. Bueno, ya estáis tardando en visitar nuestra tienda Freedom Collection. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado.
recordad, despierta, que no te engañen, viva la libertad y visitad también la página del Instituto Juan de Mariana, suscribíos a nuestra newsletter para estar informados de todas las novedades. Gracias y hasta la próxima.